primera entrevista. Tenemos ya aquí y recibo en este estudio a Arlene Medrano, activista digital. Qué gusto, Arlene, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar contigo y toda tu hermosa audiencia. Es un gusto recibir esta invitación y listísima para poder hablar de lo que el día de hoy nos convoca. Sí, nosotros veíamos y le vamos a pedir aquí a la producción que nos la agregue, tenemos este hilo, quiero decirles que Arlene Medrano desde hace algún tiempo su activismo digital hace, ¿qué es lo que hace? Pues un poco lo hemos visto desde acá, y combatir la infodemia e informar así fríamente quiénes están, en qué datos, en qué lugares se están moviendo, sobre todo la derecha, hacia dónde va. Y vamos, hiciste un hilo muy interesante en X, donde vas definiendo quiénes participaron ayer, quiénes, primero de entrada, Arlene, ¿qué nos podrías decir? ¿Quiénes están detrás de todas esas movilizaciones, detrás de esa incursión violenta en el Senado de la República ayer? Pues mira, Marta, muchas gracias a ti y a tu audiencia por este espacio. Principalmente mencionar y dar un poquito de contexto. Como todas y todos supimos, el día de ayer se votó en las instalaciones del Senado de la República la reforma judicial. Al principio supimos que entraron personas de la manifestación que estaban en contra. Pensaríamos que eran trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, que de hecho también en otra publicación mencioné que traían pancartas y uniforme, ¿no? Recurso público del Poder Judicial para manifestar en contra. Pero lo que luego nos encontramos fue que había personalidades, familiares, operadores de figuras altas del prianismo, ¿no? Desde hijos, que ahorita vamos a ir rescatando, mencionando, hasta operadores, ¿no? De diferentes espacios. Aquí podemos ver algún grupo de WhatsApp en el que incluso Norma Piña estaba adentro, donde les estaba dando algunas instrucciones, así como muchos otros compañeros que estaban dentro ya del Senado de la República. Y en primer lugar, y este fue el primer tuit que salió el día de ayer, se encontraba Juan Pablo Beltrán Villano. Juan Pablo Beltrán Villano es hijo de Carolina Villano, secretaria general del PRI, y quien es también pareja de Moreira, ¿no? Conocido como un exgobernador y en este momento, pues, es el coordinador de bancada del PRI en Cámara de Diputados. Ojo, aquí en ningún momento se le está denunciando por ser hijo de alguien. Creo que eso no tiene por qué ser una carga generacional para las juventudes. Sin embargo, sí es concejal junto con Tabe, ¿no? En la Miguel Hidalgo, que él es como uno de los referentes juveniles del prianismo. Y justo por eso, bueno, tratamos de mantener la identidad de sus hermanos, que no tienen absolutamente nada que ver en esta situación, pero sí mencionar algo bien interesante que les comparto aquí a la audiencia. Carolina Villano fue parte del Poder Judicial, aparte de haber sido priista. Ella empezó a ser priista desde 1999 y a partir del 2007 ella formó parte como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Hidalgo. Es decir, defienden estar en contra de la no politización que promovería la reforma, si ellos lo ven así, pero al mismo tiempo, pues ahí hay varias incongruencias, ¿no? Lo podemos ver abajo, incluso en la misma plataforma oficial del PRI, si nos metemos, pues ella del 2006 al 2007 habría sido presidenta del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, pero ya había ocupado cargos priistas. Entonces nos damos cuenta cómo ahí este argumento se quiebra. Por otro lado, tenemos a Jimena Viñicaña. Ella había sido una compañera que representó las mesas de trabajo del plan de gobierno de Xóchitl Gálvez, ¿no? Muy cercana al equipo central de Xóchitl Gálvez. Por acá la vemos, que sería interesante preguntarle cuáles fueron las resoluciones de ese plan de gobierno que no logramos ver como ciudadanía a lo largo de la campaña. Después podemos encontrar a Carlos Moris, ¿no? Que él ha sido integrante de la Red de Jóvenes por México del PRI y también es muy cercano a Xóchitl Gálvez, a su hijo Juan Pablo Gálvez.
Y bueno, aquí en ningún momento es un tema personal, Marta, y a toda la audiencia, en ningún momento es una grilla de 1 a 1, sino más bien es poder quitar la máscara de que quienes decían estar en contra de la reforma de manera ciudadana, pues vemos que son operados de acá, ¿no? Y bueno, esta foto me parece bien importante porque nos damos cuenta que son los mismos personajes, ¿no? Los vemos primero de María Rosa, que el INE no se toca, después que sí se toca, después los vemos en la campaña de Xóchitl, después los vemos como trabajadoras o trabajadores del Poder Judicial defendiendo estar en contra de la reforma. Por acá, abajo, y a ver, sí me gustaría mucho aclarar, esto en ningún momento quisiera que se convirtiera en chisme, por eso trato de fundamentar cada página, cada situación que se va mencionando tiene un fundamento. Acá está Mariana, que ella sería hija de Rosario Robles. Ella mencionó en un video, y es importante rescatar, ¿no? Ella menciona que es mentira. Ella fue diputada local del PRI. Sin embargo, es interesante que en ese mismo video traía la misma ropa, con la misma blusa, incluso hasta un maquillaje muy parecido, ¿no? Natural, la blusa blanca con cuello circular. Entonces, bueno, a menos de que sea una muy, muy vaga casualidad, pues sí estaría también inmersa en estos espacios, ¿no? Y a ver, aquí yo quiero también visibilizar que más allá de quienes hayan asistido, también está la posibilidad de identificar qué perfiles en las redes sociales han defendido estos espacios. Si nos metemos a la cuenta de Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, ¿no? Una joven que habría sido diputada local, nos damos cuenta que efectivamente hay un discurso a favor de Norma Piña, ¿no? Es decir, más allá de solo lo que pasó el día de ayer, que fue lamentable, porque no midieron lo que pudo haber pasado, hubo compañeros heridos, se buscó incluso vulnerar la dignidad humana, y es preocupante que ese sea el discurso de quienes dicen defender la justicia, ¿no? Si le damos más hacia abajo, podemos también ver a uno de los jóvenes universitarios, que ojo, ya no es universitario, él se presenta como universitario, él ya es un egresado, José Mario de la Garza, que ha estado encabezando desde hace ya meses, ha sido uno de los actores principales del movimiento estudiantil. Sin embargo, nos metemos muy fácil a su LinkedIn y vemos que del 2019 al 2020 habría trabajado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Así es, o sea, su jefe, quizá no directo o directo, no lo sabemos, habría sido Claudio X González, ¿no? Y eso no es todo, hay algo todavía más turbio, porque José Mario de la Garza es hijo de Enrique Galindo, no, habría trabajado su papá más bien con Enrique Galindo, que también se llama José Mario de la Garza, y Enrique Galindo es nada más y nada menos quien habría llevado la Policía Federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es decir, el jefe de su papá estuvo en el equipo de Enrique Peña Nieto durante, si le damos un poquito más hacia arriba, y les voy explicando, igual quien guste checar el link y meterse, está increíble. Enrique Galindo fue el jefe de Policía Federal del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero además, según esta nota de New York Times, habría sido destituido por ejecuciones sumarias. Entonces está bajo investigación, lo cual todavía se vuelve más preocupante pensar realmente de dónde está la raíz de toda esta movilización que dice ser juvenil y que dice ser ciudadana, ¿no? Ojo, en ningún momento estamos diciendo que está mal estar en contra de la reforma, es completamente válido criticarla. Sin embargo, el problema acá, Marta, es que nos damos cuenta que quienes dicen encabezar este discurso, pues tienen un claro sesgo familiar, lucrativo, económico, ¿no? Aquí está, por ejemplo, uno de los artículos que habría realizado este joven, José, y acá lo menciona, ¿no? Como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración, es de Nexus, y José Mario de la Garza Martins, a quien estamos mencionando, habla incluso y criticando al Poder Judicial, la poca transparencia que existe en la justicia, y también critica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo interesante es contrastar, Marta y toda la audiencia, estos datos,
porque el mismo joven que en el 2021 mencionaba que el Poder Judicial le faltaba muchísima legitimidad, le faltaba transparencia, e incluso acá podemos ver que menciona, ¿no? Habla de congruencia, conformidad con los derechos. Bueno, él un poco critica que hace mucha falta poder tener un sistema más transparente, ¿no? Es el mismo que ahora está diciendo que todo está bien con el Poder Judicial. Entonces, también incluso de manera discursiva podemos ir visibilizando. Y acá, bueno, Abraham Mendieta habría publicado un tuit, ¿no? De un joven que estaba fumando un cigarrillo, poniéndolo en la parte de seguridad de fuego para que hubiera agua, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y más allá de solo quienes encabezarían y que además son figuras relevantes y que además tienen una responsabilidad con la sociedad por el espacio en el que pueden estar, ¿no? Conozcamos que los privilegios no son malos mientras puedan ser usados desde la dignidad de poder abrirlos al pueblo de México. Es algo que ellos no entienden, pero además también algunas otras juventudes que habrían estado involucradas tanto en actos violentos, en amenazas, en golpear al personal del Senado de la República, en no entender lo que realmente significa una revolución, una resistencia, porque entre las consignas que se decían somos la resistencia que al presidente le incomoda, ¿no? O somos o estamos en contra de la dictadura. Yo me pregunto aquí en qué dictadura habrían permitido, sin en ningún momento hacerle daño absolutamente a nadie, las intervenciones, irrumpir a otro poder, que además eso es bien importante, irrumpieron una sesión de pleno, que además esto aquí, Marta, yo creo que es un análisis que podemos tener. Es tan poco el debate que tienen, es tan poco el argumento que pueden llegar a tener, que nos damos cuenta que necesitan utilizar, como lo han hecho durante sus propios gobiernos priistas, pues la violencia, ¿no? Pero Claro. también es interesante cómo el Poder Judicial, que dice defender la justicia, comete actos de injusticia hacia otro poder, ¿no? Así es. Yo con esto voy cerrando, pero me encantaría poder escuchar por acá tu intervención. Muchas gracias. Sí, sí, justamente eso, Arlene, como joven, como activista digital, al final de cuentas, lo que estamos viendo es que no fue una protesta espontánea, ni fue una protesta, de pronto también tanto de los trabajadores que sí había, sino que fue totalmente dirigida desde la derecha y desde los grupos más conservadores y más contrarios a esta reforma al Poder Judicial y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Completamente. Y otra cosa que es bien interesante hablarlo como joven universitaria es que esta generación no nos representa. Cuando hablamos de este relevo, es importante mencionar que, a ver, estos jóvenes probablemente van a ser dirigentes del prianismo en un futuro cercano, mediano o largo plazo. Entonces, es importante visibilizar qué es lo que está sucediendo y de qué manera están operando. ¿Por qué? Porque lo seguiremos viendo a estas juventudes. Ahorita ya están tomando espacios políticos, ya están siendo parte de la injerencia. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hacen estos jóvenes en sus propuestas como gobierno? ¿Cómo pudieron estas mismas juventudes planear una propuesta para todas las juventudes de este país? ¿Cómo pueden gobernar una alcaldía? ¿Cómo pueden intentar gobernar este país? Incluso aquí yo me pregunto, interesante que, por ejemplo, Juan Pablo Beltrán habría sido diputado federal, la hija de Rosario Robles, Mariana, habría sido diputada local, y cómo, a pesar de haber sido parte del Poder Legislativo, pues han interferido en el mismo, ¿no? O sea, es tan poco el respeto que se le tiene a este tipo de espacios, que además yo pensaría que el debate pudo haber sido de altura y no lo fue porque no tenían un fundamento. Se enfocó completamente en la violencia e incluso por ahí hay más información que si nos metemos a redes podemos encontrar en que
la persona que decían que había sido envenenada o que había inhalado humo, lo hizo él mismo. Entonces es preocupante. Por ahí Ale Salazar nos habría apoyado muchísimo con este video donde se evidencia que muchos de los actos de los que ellas y ellos se hacen víctimas los ocasionaron ellas mismas y ellos mismos. Y bueno, no nos sorprende ver a un Ricardo Anaya lucrando con un joven que se sintió mal, tuvo una crisis de ansiedad en ese momento y que entonces estaba casi diciendo que es el régimen el que le había ocasionado esos daños. Sí, lamentable, lamentable. Vimos parte de estos videos. Vamos a ir un poco más adelante y poder retomarlo. Por lo pronto, Arlene Medrano, gracias. Seguimos tu trabajo y seguimos sobre todo esa minuciosidad que tienes para